Buenas noches, buenas tardes. Em, bueno, este es el trabajo final de SQL, ¿ya? En el cual se van a realizar 10 tareas en base a requerimientos de esta prueba, ¿ya? Em, bueno, el punto uno, se da un siguiente modelo, ¿ya? Que es, en este caso, se va a mostrar. Se crean las tablas películas y tags, ¿ya? Se crean con la primary key, que cada tabla tiene su primary key para generar este modelo se está pidiendo en este primer paso. Se creará bueno, se crearán las tablas de películas y tags, ¿ya? Ahí se está creando la tabla películas. Ya, ahí se creó. Se va a crear la tabla tax, ya con su respectiva constraint. Y además de eso, se va a crear una tercera tabla que es una tabla donde se crean las relaciones, porque como la tabla películas y tag tienen primary key independientes que no están asociadas una de la otra, se tiene que crear una tercera tabla, que en este caso yo le coloqué tag película donde se crean las constraints como foreign key para hacer la relación entre esta tabla intermedia con películas y también se crea una foreign key hacia tags. Y con eso se crearía como em, regulación del modelo que haría como normalizado el modelo para poder interactuar en ambas tablas, la tabla película y tag, a través de esta tercera tabla, a través de la foreign key que se está creando aquí. ¿Ya? Esa es la idea. Y se procede a crear esta tabla también, la tercera tabla tag película. ¿Ya? Y ahí está creada. Ese es el punto uno. Después el punto 2 es que se debe insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener tag asociado y la segunda película debe tener dos tags asociados. Aquí voy a explicar después lo que hice porque... Ah, sí. Bueno, de ahí vamos a comentar. Primero voy a hacer el paso 2. Ya voy a crear los dos inserts de 5 cada uno. Después voy a hacer un alcance. Ya aquí vamos a ejecutar y se ejecutan ambos inserts. Ya ahí se chequea también que la película tenga datos. No me pescó el insert. Ese. Ya vamos a lo nuevo y vamos a hacer el otro insert también de nuevo. Ah, aquí, bueno, aquí me está alegando porque las tablas tenían, ¿cómo se llama? Tiene una definición de varchar 32 en el campo del tag, en este caso. A ver, 5, 15, 20, 30. Y aquí le vamos a quitar este nombre
Vamos a ver solamente el comentario. Ya, y aquí vamos a insertar. Ahora pudo haber alterado también la cantidad de varchar, haberle puesto un valor más alto, pero como está definido en las preguntas, lo vamos a dejar así y vamos a dejar un tag más resumido. Ya, aquí vamos a explicar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que vamos a tener que modificar. Eh, en el modelo que se presenta, en el punto uno se presentan ambas tablas como primary key, ¿cierto? Cierto. Pero el tema que, según el punto 2 dice que hay que insertar 5 películas, 5 tags, y deben ser tres tags asociados a la primera, a la primera película, que sería el ID 1. Entonces yo tengo que repetir el ID 1, por lo tanto, en este caso, vamos a quitar la primary key de tags. Ya, yo sé que el punto uno decía que había que tener las dos según el modelo, pero eso no es factible en este caso porque si lo tengo con primary key no la puedo relacionar con la primera película con el mismo ID. Entonces, por este caso, voy a dejar, voy a dejar la constraint asociada, eh, asociada a esta tabla de tags, la voy a quitar. Ya, y ahí me va a dejar. Ahí me voy a dejar, yo he hecho ya unas pruebas anteriormente. Ah, Entonces aquí voy a irme a Tax Constraint y esta PK la vamos a quitar. Ah, perdón. Lo que yo hice fue crear una constraint. Si bien tenía que tener una constraint, lo que voy a hacer es crear una constraint, pero, ¿cómo se llama? Modificándola. No, no la voy a dejar con el ID. Lo que voy a hacer es. Y aquí lo que tengo que hacer es quitarla, alterar la constante, bueno, no me deja borrarla. Eh, Voy a tener que hacer una constraint, una primary key compuesta. Voy a tener que dejarla como con el tags y poner solamente para un tema de relación, pero lo que puedo hacer es dejarla como compuesta con ID y, y ¿cómo se llama? Y el otro campo, que sería ID y tag, todo junto, cosa que quede una primary key compuesta. Ya, esa es la forma, porque no me va a dejar de otra forma generar estos tres campos que tienen el mismo ID para relacionarlos con la película, porque según la segundo punto decía eso, que hay que relacionarlo con, que tiene, la primera película tiene que estar relacionada con tres tags asociados y la segunda de tener dos tags asociados, ¿ya? Para eso tengo que hacer esto.
Entonces, vamos a... Mm, Voy a tener que... Ahí la borré. Y aquí voy a tener que crear una nueva. Y ahí dejo la PK Art Table. Aquí me suena esto. Cierro paréntesis. Y ahí me creo la constraint compuesta con ID tags dentro de la tabla tags. Y ahí debería dejar insertar los cinco. Y ahí están los cinco campos de tag. Ya, hasta ahí vamos bien. Y, ahí me creo la tabla tag. Y ahí me puede crear la ID, 3 ID para la película uno y 2 tag que se relacionarían con el ID 2 la película 2. ¿Ya? Ahí me dejaría. Eh, Voy a tratar de la tag película. No, no me acuerdo. Tag película. Tenía también que crearle una. Porque le había creado una constraint. Película. Tag. No me queda claro. Bueno, me parece que no me va a dejar. Vamos a intentarlo, pero me parece que no me va a dejar porque. No, ahí no me va a dejar. Sí, no lo voy a poder hacer la foreign key hacia la película, hacia el tag, en realidad. ¿Ya? Sí, hay que hay un tema ahí con el modelo, porque si yo le trato de crear una foreign key por el campo al del ataque, al campo tag ID, me va a decir que no tiene primary key, porque el campo como yo lo creé recién, como un campo compuesto, no me va a dejar. Ya, pero lo vamos a dejar así, vamos a seguir con los pasos, ¿no? Ya, ya inserté el punto 2, inserta 5 películas y 5 tag, está listo el punto 2. El punto 3 cuenta la cantidad de tag que tiene cada película. Ya, ahí hay que hacer un select con un left join de
con un left join, ¿cierto? Del primero yéndose a la película para cantidad de tag, va a ser un count. Y se hace un left join con base al tag con los campos película ID y tag ID. ¿Ya? Y ahí me parece como ahí yo puedo haber hecho otro tipo de join, pero hay una diferencia que es que si yo hago ocupo otro tipo de join, no me va a salir el count cero. El count cero sale solamente con left join. ¿Ya? En este caso, por eso hay que ocupar un left join, porque una de las condiciones del punto 3 es que si una película no tiene tags, debe mostrar cero. ¿Ya? El otro tipo de join te aparece las cantidades de tags, ¿cierto? Me aparecería esto, pero no me aparecería los ceros. Ya me aparecerían los campos, los tomaría como nulo y no los mostraría, no los muestra. Entonces, ocupando el left joins, ahí sí los muestra. Eso yo creo que querían recalcar con esta opción. Ya, vamos saltando rápido a los puntos. Punto 4 se crean las tablas correspondientes a este caso, a otro modelo de tablas. Ahí son tres tablas, una pregunta, unos usuarios y una intermedia que es las respuestas, ya que tiene una primary key, todas tienen su primary key, pero la foreign key de respuesta es la tabla de respuesta es la que une como una foreign key a los usuarios y a sus preguntas. Ya con eso puede hacer los join para después las consultas que se va a hacer. Ya en este punto 3 ya yo, el punto 4 perdón, el punto 4 que ahí tiene que crear las tablas preguntas y las tablas usuarios y las tablas respuestas. Ya, entonces aquí vamos a crear la tabla pregunta, tabla usuario y la tabla respuesta con su primary key y foreign key respectivo. Ya, vamos a ir más rápido porque me demoré un poquito en la explicación. Ya aquí se va a hacer los insert, ya se hace el primer insert, se hace el segundo insert a las preguntas, se hace el tercer insert a respuestas. Si bien todas tienen 5 registros, este campo le puse 6. ¿Por qué? Porque hay una parte que dice que dentro de este mismo punto 5 dice que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces, la segunda pregunta debe estar contestada solo por un usuario. Ah, y la primera eran 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras tres deben tener respuesta incorrecta. Entonces, si yo sumo los registros que se están utilizando para estas condiciones, me da seis registros. Entonces, por eso que le puse 6 registros. ¿Ya? Solamente por eso. Ya, entonces. Entonces, ya, ahí ya tengo todas las condiciones creadas, ¿cierto? Es el punto 5. El punto 6 ya tengo que empezar a demostrar lo que me estaba pidiendo las condiciones anteriores, ¿ya? De hecho, aquí somos las verificaciones. Punto 6. Primero dice, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Ya, entonces aquí que estos 3 usuarios tenían una respuesta correcta.
Entonces son tres respuestas correctas de tres usuarios diferentes. ¿Por qué? Porque, porque dice en el punto anterior, dice la primera pregunta de estar respondida correctamente dos veces por dos usuarios diferentes. Ahí está, usuario uno, usuario 2, correcta, correcta. Ahí está la primera de la. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y ahí está, sería el tercer usuario. ¿Ya? Y las otras tres preguntas son incorrectas, por lo tanto no aparecen aquí porque solamente la pregunta 6 o el punto 6 dice cuente la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Entonces las respuestas incorrectas no van a salir. Y tampoco indica que hay que colocar los ceros, por lo tanto tampoco aparecen en cero. Pues no aparecen, no hay un campo cero, sino que están respuestas correctas o otras respuestas, no sale la incorrecta. ¿Ya? La 7 por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios correspondieron correctamente. ¿Ya? Que entonces ahí tiro otra consulta y aquí dice, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. En la pregunta nombre de mascota, respondieron dos usuarios correctamente. En la pregunta de nombre de abuela, respondió un usuario correctamente. ¿Ya? Ahí no dice que definir que dice cuántos usuarios, no dice qué usuarios. ¿Ya? Entonces por eso está acotada solamente a eso. Ya, el punto 8 implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación del borrado en el primer usuario. Bueno, ahí yo tuve que hacer un alter. Lo dejé igual como lo hice yo al principio, porque la idea es que al principio no mencionan que tiene que estar seteada la foreign key como on delete cascada. ¿Y para qué? Para que me permita hacer el delete en forma de cascada. Entonces yo le voy a modificar primero la constraint. Constraint. A ver aquí que me falla. Tabla de usuario. Ahí está, no está aquí. Esta está en. A ver, un segundito. Usuario. A ver, la tabla de respuestas. Hay un usuario foreign key. Use ID foreign key. ¿Dónde la tengo? Ya, entonces aquí me tengo que ir a la tabla de respuestas. Tabla de respuestas. Eso tiene la foreign key. Usuario ID foreign key.
No me deja modificarla, entonces ya la vamos a borrar. Por acá, borrar. Y después voy a hacer un alter table. Alter table, respuestas. Add constraint. Nombre de la constraint. Tipo foreign key. Foreign foreign key. Campo usuarios. Referente usuarios ID. Y aquí está foreign key. Referencia usuario ID. Onda de cascada. No, con 6. Ya, entonces. Aquí el usuario reference. Usuarios, ID, banderas de cascada. ¿Está bien? Ahora el campo de esto es. Falta eso. Campo y después. Adiós. Y ahí sí, me faltaba el campo de la tabla. Ya, ahí está. Ya, entonces vamos en el 8. Ya, y ahí puedo. Ahí me va a dejar borrar, en este caso, un ejemplo uno del campo uno el que la pregunta número 8 que me deje usar el
borrar el usuario ID 1 y ahí lo debería borrar con cascade porque ya está creada la reacción. Ahí me permitió borrar con el ID 1, ya, y ahí borraría también, ya sea, ¿cómo se llama? Ya sea el primario usando el ID 1, va a usar va a usar va a borrar el registro del primer registro del ID 1 de la tabla primaria, donde está la primary key, y también va a borrar el, el campo que está asociado a ese ID 1 de la respuesta, ¿ya? Que es donde está la foreign key, ¿ya? También ahí no aparece el campo 1, ¿no? El campo ID 1, este tenía 6. Entonces el campo 1, que es el que está asociado al usuario 1, por foreign key, también lo borró. También ahí se aplicó el cascade, ¿ya? El delete de un cascade. Y ahí sería el punto 8. Después queda una restricción que impida insertar usuarios menores de 18. Aquí yo creé usuarios a propósito, los creé con campo menor de 18. ¿Para qué? Para que también, para que en ese caso cuando pase eso, porque en este caso puedo haber tenido todos los usuarios con edad mayor de 18 y ahí no me hubiera creado la constraint sin ningún problema. Pero en la realidad siempre te pueden pedir crear una constraint y el campo viola esa constraint. ¿Ya? Entonces, primero vamos a tratar de crear la constraint para que veamos que me va a fallar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver que me está diciendo que hay usuarios que tienen registros con el campo edad, el que es menor que 18. Entonces yo aquí genero un update primero y le digo que todos los campos de la tabla usuario, que el campo que tenga el campo de edad menor 18 le sume la diferencia entre 18 menos la edad. Entonces, por ejemplo, si tengo 17, le va a sumar 1 porque 18 menos 17 da 1 y ahí me va a dar 18. Por lo mínimo me va a dar 18. Entonces yo aquí modifico, hago el update, ¿cierto? Y creo los datos, para que mi tabla me permita después crear esa constraint, ¿ya? Entonces eso es lo que generalmente se hace, se adapta. Si es que la constraint salta por algún motivo sea, por ejemplo, yo puedo querer crear una constraint tipo no null, pero tengo muchos datos nulos ya de antes que lo haga, si es que la tabla ya tenía datos de antes, y tengo que hacer unos update primero para dejar todos esos datos nulos como cero, por ejemplo, y después crearme la constraint. Ahí me va a dejar. Si acaso vamos a hacer de nuevo en la constraint y ahora me dejó crear. Y ahí y puedo hacer la prueba tratando de insertar un dato de dato menor que 18, un insert, y ahí me va a fallar. Ahí me dice que no, que tengo una constraint tipo check de que el dato tiene que ser de un usuario mayor que 18 años. Ya, y el punto 10, que sería el último, hay que alterar la tabla existente de usuarios, agregando el campo email y debe tener la restricción de ser único. Ya, entonces aquí yo creo el alter, ya creo el alter table a la tabla usuario, le agrego el campo, la columna, el tipo de datos de esa columna y le creo la constraint, tipo única. Ya, ahí ya lo efectuó. De aquí puedo, en vez de insertar datos, cuando tengo datos que lo agrego campos nuevos, esos datos por defecto me van a quedar nulos porque yo no le hice el insert al principio que ya tenían datos. Entonces, para modificar eso, tengo que hacer update con el ID del 1 al registro que quiera llenar y los puedo ir haciendo update
y ahí los voy llenando, ya cuando tienen datos. Y después los datos nuevos, por ejemplo, del ID 6 para arriba, 7 para arriba, ahí le puedo ingresar los datos como parte de los registros que ya están. ¿Ya? Ese es el asunto. Por ejemplo, y aquí lo vamos a comprobar yéndome al usuario. Ya, y ahí me aparece el email nuevo que le agregué. ¿Ya? Ahora, si yo quiero comprobar que está funcionando mi constraint, yo le puedo poner otro ID, por ejemplo, ID 4 y el mismo email, y me va a alegar porque ya yo le puse que tenía que ser un dato único. ¿Ya? Por eso que ahí ya va a estar lista la constraint también. Y querían todos los puntos listos. ¿Ya?